Mis hermanos, hemos estado meditando y nos hemos detenido por cerca de 4 sermones en un resplandor de la gloria de Dios. Luego vimos la gloria de Dios en un mundo caído. Hace 8 días estuvimos viendo la impotencia de los hombres frente a la omnipotencia de Dios, y hoy estamos viendo directo al propósito divino. Y todo esto, hermanos, tiene una relación, todo está entrelazado. No hay cosas al azar sueltas en las Sagradas Escrituras, y lo que nosotros debemos hacer, hermanos, siempre que vamos a estudiar las Escrituras, es mirar siempre los contextos. Como seres humanos, hermanos, nosotros somos propensos a perder nuestro rumbo. Nosotros somos personas que perdemos nuestro rumbo constantemente. Constantemente nos estamos moviendo de un lado a otro. Perdemos nuestro propósito. Muchas veces nos encontramos dando vueltas en el mismo lugar. Otras veces nos encontramos probando una cosa, luego probamos otra cosa, luego probamos otra cosa. Y parece que al final, hermanos, nada logra satisfacernos. Hay personas adultas que aún al día de hoy no tienen definido su propósito en este mundo. Hay personas adultas de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años que no saben para qué vinieron a este mundo. No tienen ningún tipo de propósito. Vivir sin un propósito, hermanos, es cosa muy triste y terrible. Algunos de los que estamos hoy aquí, por alguna razón, hemos aprendido y hemos conocido que el propósito por el cual fuimos creados es para la gloria de Dios. Y eso nos ha servido mucho para poder avanzar durante este camino que tenemos como cristianos. El entender que fuimos creados para Él y que fuimos creados por Él nos permiten, hermanos, tener una centralidad en nuestras vidas. Nosotros podríamos creer de que solamente los jovencitos o los niños están perdidos, ¿no? Que solamente son ellos los que andan sin rumbo. Pero en realidad, hermanos, eso es algo que padecen muchísimas personas en este mundo. Incluso usted puede ser testigo de familiares, de amigos que no tienen ningún tipo de rumbo. Lo han perdido por completo. Hay hombres de 40, 50 años que otras personas tienen que decirle: tienes que hacer esto así. Tienes que hacer esto así. No tienen claro quiénes son, no tienen claro hacia dónde se dirigen y no tienen claro cuál es su propósito, cuál es el propósito de su existencia. Creemos que algunos de los que estamos aquí hemos caminado por el Señor en un tiempo, y yo espero en el Señor de que usted tenga claro que usted, si es un cristiano, su propósito más elevado de existir es Cristo. Si usted ha resuelto esta pregunta, usted tiene resuelta muchas demás preguntas adelante. Usted tiene un buen tramo recorrido, a diferencia de gente que no conoce al Señor. Estamos aquí por Él, hermanos. Hemos entendido que estamos en este mundo por un corto tiempo, que nuestro propósito de existir es la gloria de Dios y que nuestro propósito de estar en este mundo es el trabajar para que su evangelio sea predicado a toda la tierra. Hace unos días hablaba yo con un hermano muy amado, un hermano mío está aquí, y él me decía: bueno, sí, las iglesias generalmente se empiezan a acabar, hay iglesias que se empiezan a acabar, la gente se empieza a ir, y generalmente, hermanos, los seres humanos siempre culpamos al pastor. La gente se está yendo por el pastor, es culpa del pastor que la gente se está yendo. No, si la gente también se va es por tu culpa. Tú eres miembro de la iglesia, tú eres asistente de esa iglesia, es tu responsabilidad también. Si tú vives aquí, en esta tierra, vives para poder que el evangelio pueda germinar. Hermanos, la gran comisión no fue solamente dada a los pastores. Y ese es un error que mucha gente comete en las iglesias. Es Él el que tiene que leer, es Él el que tiene que estar orando por mí, es Él el que me tiene que llamar, es Él el que tiene que hacer, es Él el que tiene que salir a evangelizar, es Él el que tiene que discipular, es Él el que tiene que reprender. No. Toda la gente está puesta la mirada en que una persona debe hacer todo lo de la iglesia. Error. El propósito suyo de estar en esta tierra es la gloria de Dios. Incluso a través del servicio que usted brinda en esta iglesia, sea pasar un café, sea hacer el café, es para la gloria de Dios. Y Dios se glorifica por medio de eso. A través de aportar económicamente a la obra del Señor, también se ayuda, hermanos, a esto. Y esto, hermanos, es tener definido un propósito. La gente que es parte de una congregación y que están comprometidos con ella es porque tienen un rumbo ya claro. Tienen su brújula, está todo el tiempo apuntando a Cristo. Su razón de vivir es Él.
Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la enseñanza, hermano Daniel? Usted como que divaga. No, tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque nuestro Señor vino a este mundo con un propósito. Con un propósito claro y divino. Y nosotros tenemos este hermoso ejemplo del Señor, que desde el principio, este propósito estuvo en la mente de Dios. Él tenía muy claro la misión que debía hacer y la cual el Padre le había encomendado. A veces uno tiene conversaciones con personas que le dicen, bueno, el plan de salvación, la cruz, hace parte del plan B de Dios. Hay gente que le dice a uno, hermano, pues, bueno, mire, Dios creó a Adán y Eva y como ellos pecaron, Dios tuvo que replantearse todas las cosas para volverlo a hacer mejor. ¿Qué pasaría? Yo sé que muchos aquí tal vez están masticando esa idea. ¿Qué pasaría si nosotros creemos en un Dios que se equivocó? Graves. No es Dios. La deidad no se puede equivocar. Si estamos hablando del Dios bíblico, Él no se puede equivocar. No se puede equivocar. Si la deidad se equivoca, entonces no puede ser Dios. Nosotros, los hombres, nos equivocamos, pero Dios es Dios siempre, inmutable, no cambia. Y hermosa casualidad que estamos empezando a leer de Dios y la Trinidad en nuestra confesión de fe. Hermanos, el plan de la cruz fue pensado desde el principio de todas las cosas. Los hombres cayeron, aún Dios sabiendo que iban a caer, los creó de esa forma. No porque Dios estuviera envuelto en el pecado de los hombres, no, porque Dios no puede ser autor de pecado, pero Dios sí sabía que iban a pecar. Ajá. Dios no puede ser autor de pecado, pero los propósitos de Dios sí pueden ser llevados a través de los pecados que cometen hombres, que son soltados a su voluntad. Son soltados a su propio libre albedrío, como le llamamos. Mis hermanos, el plan de Dios no ha cambiado. Al contrario, ha sido el mismo desde la eternidad. El Padre lo decretó y el Hijo se sometió a la voluntad de su Padre. Y aunque nosotros como hombres nos trazamos planes de los cuales nos alejamos con el tiempo, el Hijo de Dios no se extravió ni a derecha ni a izquierda de su plan. La obediencia absoluta de Cristo fue perfecta. Lo que se conoce en teología como la administración económica de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos un solo Dios. Pero por alguna razón en las Escrituras encontramos que el Hijo se somete, que el Hijo se somete al Padre y que el Espíritu Santo se somete al Hijo. Y eso se conoce como la administración económica de Dios. Y esta obediencia absoluta del Hijo es lo que nos muestra Lucas en este texto, en el que estamos meditando el día de hoy. Ahora, el directo al propósito divino. Vamos a estar meditando en tres cosas interesantes de nuestro texto el día de hoy. El número 1 es un cuidado de la admiración. El número 2 es el propósito divino como tal, que es el centro del mensaje. Y el punto número 3 y la conclusión es la ceguera producida por la vanidad. Ahora, Spurgeon decía algo muy interesante respecto a la admiración. Y él decía, los cristianos no están en peligro cuando son perseguidos, sino cuando son admirados. Cuando un cristiano es admirado, está en un tremendo peligro, porque la admiración puede traerle muchísimos males. Pero cuando está perseguido, la piedad lo persigue. Y la piedad hace que agrade mucho más a Dios y que ponga su mirada en Dios. Dice el verso 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. ¿Qué había hecho el Señor antes de este texto? ¿Qué había hecho el Señor antes de qué se estaba admirando esta gente? Se estaban admirando de que el Señor había librado a un joven endemoniado. De que ellos habían admirado en gran manera la grandeza de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Los milagros que el Señor estaba haciendo eran realmente impresionantes, hermanos. El joven que fue liberado era un joven que estaba al borde de la muerte. Marcos nos relata que el demonio, cuando da su último golpe en intento de acabar con la vida de este joven, dice que quedó torcido. El texto no lo dice, pero muchos comentaristas piensan en el sentido de que es probable que en el golpe tan fuerte que recibió, dice que quedó torcido. Muy probable el cuerpo de este muchacho había quedado roto debido a todos los golpes que subió. Dice que el Señor sacó al demonio, enderezó al joven y lo levantó.
Esto, hermanos, son milagros que realmente son demasiado grandes e impresionantes, y la gente que estaba allí dice que se maravilló y se maravillaban de ver la grandeza de Dios. Ahora, nadie podía hacer esas cosas que ellos veían si no venía de parte de Dios. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Cuando va a escondidas dice, sabemos que tú eres el Cristo. Oye, ¿por qué lo sabes, Nicodemo? Bueno, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viniera de parte de Dios. Es las obras, el mismo Señor les reclama, bueno, si no me creen a mí lo que les estoy diciendo, miren lo que estoy haciendo. Las obras mismas están hablando y dando testimonio de quién soy yo, pero ustedes no son de los míos y por lo tanto ustedes no pueden ver. Algo interesante que nos enseña el texto es de que la gente estaba viendo la grandeza de Dios en Cristo Jesús. Solo alguien que viene directamente de Dios puede tener ese poder y ese dominio sobre las tinieblas, de la forma como lo estaba haciendo. Ahora, meditando en esto, hermanos, yo me pongo a pensar mucho en lo que estaba pasando por la cabeza de aquellos tres que estuvieron en el monte, de Pedro, de Juan y de Jacobo. Ellos habían visto la gloria de Dios, la gloria de Cristo allí, hermanos, en la transfiguración. Habían estado allí maravillosamente. Pedro incluso, como decía nuestra hermana Clemencia en la meditación, Pedro incluso dijo, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Construyamos aquí 3 ranchitos y quedémonos aquí para poder contemplar toda esta gloria. Sin saber, dice Lucas, lo que este hombre decía. Estaba hablando patrañas con su boca. No tenía conectada su lengua a su cerebro. Estaba diciendo lo que primero le vino, como es nuestro amado hermano Pedro en las Escrituras, ¿no? Un poco arrebatado. Ahora, hermanos, ellos han visto la gloria de Dios, ahora bajan, encuentran el problema, ven lo que el Señor es capaz de hacer y que la misma gloria que se manifiesta aquí arriba es la misma gloria que tiene el poder de liberar a este joven y hacerlo libre. Todo el mundo está maravillado y estos 3 hombres, hermanos, están realmente asombrados de ver el poder de Jesús. Han sido testigos en menos de 2 días del poder y la gloria del Señor. Era claro para todo el mundo entonces que no solamente se trataba de alguien enviado de Dios, porque podía hacer todas estas cosas, sino que verdaderamente el propósito más grande de Jesús era glorificar al Padre a través de todas las obras que estaba haciendo, para que todos pudieran glorificar a Dios. Sin embargo, hermanos, hay algo interesante en nuestro texto del día de hoy, y es que Jesús no se agrada de que las multitudes lo halaguen. Jesús no buscaba la gloria de la gente. Si ustedes leen con atención, hermanos, Jesús no se deja deslumbrar por las multitudes ni por lo que las multitudes decían de él. Su enfoque era llevar a cabo el propósito divino, el propósito que Dios lo había enviado. Él sabía muy bien que no había venido de ninguna forma a dejar que no iba a permitir de ninguna forma dejarse desviar por la adulación de las personas, como generalmente nosotros los seres humanos hacemos, que nos dejamos desviar o guiar por lo que una persona nos puede decir, o por una palmada en la espalda, o por una palabra dulce, que eso generalmente es lo que padecemos nosotros los hombres. John Bunyan decía que cada vez que se bajaba de predicar, John Bunyan era un increíble predicador, el escritor del Peregrino, y decía que siempre se acercaban personas y le decían, qué buen sermón, hermano. Y él les respondía, ya el diablo me lo había dicho. ¿En qué sentido? Que la adulación es peligrosa. Es peligrosa cuando de alguna manera caemos en el deseo de poder tener la adulación de los hombres, que los hombres celebren nuestros logros o lo que hacemos. Es una bendición que el Señor haya venido a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a resucitar muertos, a limpiar leprosos, pero su propósito principal era la de expiar el pecado de los hombres muriendo en la cruz del Calvario. Ese era su propósito principal. Darle vida a todos aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Por eso dice el texto, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres.
Yo creo que varios discípulos del Señor pensaron, Señor, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué tienes que dañar el momento de esa manera, Señor? Toda la multitud está feliz. Nosotros, tus discípulos, estamos felices. Mira cómo todos están contentos por lo que tú puedes hacer. Toda la multitud se maravilla, Señor. Está claro que ellos saben que tú eres el Mesías. ¿Por qué razón tienes que salir con este comentario, Señor, de que tú vas a ser entregado? Y aquí, hermanos, llegamos a un punto muy interesante. Y es que el propósito principal del Señor en este mundo no fueron los aplausos de la gente. Hermanos, es como cuando alguien está teniendo una felicidad, algo supremamente, está supremamente feliz por algo que ha acontecido, pero una persona le dice, mira, esto que estás celebrando mañana te va a hacer llorar. Y que ha pasado mucho y nos ha pasado a nosotros. Muchas veces, oye, no te rías tanto porque te va a pasar algo. Y efectivamente así sucede. Bueno, prácticamente así han recibido los discípulos esta exhortación del Señor. Pero el Señor sabía, hermanos, que la adulación de la gente, que la admiración de las personas cambia rápidamente. Los que hoy nos aplauden, mañana pueden ser nuestros feroces enemigos. Los que hoy te pueden decir, tú estás predicando un buen sermón, son mañana los que están firmando el acta para expulsarte de la iglesia, para que dejes el ministerio para siempre. La adulación de las personas es cambiante. Rápidamente la gente cambia de parecer. Por eso la Escritura siempre dice que son malditos aquellos que confían en los seres humanos, en los hombres. Aquellos que ponen su esperanza completamente en los hombres. No tenemos un lugar fijo en el corazón de nadie, hermanos, entiendan esto. Porque el Señor tenía claridad de que muchos de los que estaban en esa multitud felices, 6 meses exactos después, estarían clamando a gran voz a Pilatos, crucifícalo, crucifícalo. De los mismos que estaban hoy en este texto, felices y gozosos por todo lo que el Señor estaba haciendo. No predicamos para recibir el aplauso de las personas. Es más, hermanos, ser un predicador honesto conlleva tener muchos enemigos. Anoche mismo estaba agarrado yo con una persona porque enseñan herejías. Es increíble el avance que han tenido los mormones aquí en esta ciudad últimamente. Están publicando, sale mucho reclamo de los mormones. Y escribió un hombre, ustedes son una secta peligrosísima y no salvan a la gente. Ese es nuestro deber, confrontar la mentira. Eres un discípulo de la verdad, debes confrontar la mentira. Ser un predicador honesto, hermanos, conlleva a tener enemigos, condena a ser personas impopulares. Muchos de los que están aquí han apretado el puño cuando hemos enseñado algunas cosas en esta iglesia. Lo han apretado con todas sus fuerzas. Pero no estamos aquí para que la gente esté contenta con nosotros. No. Estamos aquí para que Cristo sea glorificado. Y nosotros no importamos nada. Debemos tener claro que estamos aquí no para recibir la aceptación de las personas, sino para obedecer a Dios, y tenemos que decir lo que Dios dijo, aunque a todos nos moleste mucho. Por eso tengamos cuidado de ser admirados por los hombres y enfócate en obedecer y agradar a Dios. Es terrible, hermanos, tratar de mantener contento a todo el mundo. Es imposible. No puedes hacerlo. No puedes tratar de mantener felices a todos. No puedes hacerlo. Cristo no pudo hacerlo. Tú no eres Cristo y tú menos podrás hacerlo. Juan Crisóstomo dijo, si la gente supiera cuán rápido se olvidarán de ellos después de su muerte, no gastarían tanto tiempo pretendiendo agradar a los hombres. A veces la vida se pasa tratando de agradar a todo el mundo. No, es que a este hermano le gusta esto así, lo haré así. No, es que a este otro le gusta así, lo haré así. No, es que a mi amiga le molesta si hablo de esto y lo haré así. Y tratamos de agradar a todo el mundo. Es una pérdida de tiempo tratar de agradar a toda la gente, porque a cuanto mueras todos te olvidarán así de rápido. Porque muchas veces el deseo de agradar a los hombres y que la gente no se ponga brava con nosotros significa tener que desobedecer a Dios. Significa tener que burlarnos de Dios. Mira a Cristo.
Mira esa cabeza ensangrentada. Mira ese himno tan hermoso que cantamos. Al ver que el corazón de sus discípulos está embriagado de los deseos de poder por causa de la admiración de los hombres, no dudó en recordarles que Él vino a este mundo a morir y que iba a ser entregado. El corazón de los discípulos está gozoso, porque de cierta manera en ellos estaba este pensamiento: si lo están alabando a Él, también nos lo harán a nosotros. Si ellos están contentos con Él, estarán contentos con nosotros. Y Cristo los paró de inmediato. Ahora, en el segundo punto, el propósito divino, dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Jesús vino a morir por todos aquellos que creerían en Él. Su propósito central es su muerte y su resurrección. Si leemos la forma en cómo Lucas escribe esto, hermanos, parece que esto pudo haber sido dicho como con un tono bastante serio. Háganse, en pocas palabras, entiendan, grábese esto en la cabeza, que yo vine para ser entregado. Y aunque el Señor ahí en Lucas no nos narra su muerte, esto es fácil de entender cuando se refiere a que va a ser entregado en manos de hombres. ¿Qué van a hacer los hombres con Cristo? Lo van a asesinar, lo van a matar. El propósito divino es salvar a una multitud incontable. Eso es lo que está en la mente del Señor. Su expiación por el pecado debe ser perfecta. Debe sufrir el castigo de todos los pecadores, para que entonces todos estos pecadores, al creer en Él por fe, puedan ser salvos y justificados mediante su sacrificio. Ese es, hermanos, la voluntad divina, el propósito divino por el cual Cristo vino a este mundo. El propósito central por el cual Él vino a este mundo. La salvación suya. Su salvación. Porque lo amó. Por eso Él vino a entregarse en este mundo. Isaías 53, el texto que leíamos, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué es lo que dice ahí, perdón? Por herido de Dios. ¿Cómo así que Dios hirió a su Hijo? Sí, Dios hirió a su Hijo y lo abatió por causa de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La razón por la que usted, cristiano, hoy puede tener paz para con Dios es porque Él sufrió la ira de Dios sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Los discípulos no pueden olvidar esto. Para los discípulos es muy importante que recuerden que Él vino a ser entregado, que Él vino a morir. Durante una misión especial, hermanos, hay pequeñas tareas alrededor que toca realizar para poder llevar a cabo esa misión, ¿verdad? A veces queremos hacer algo, no sé, estudiar una carrera, estudiar algo, y para poder llegar a obtener un título para eso que estamos estudiando, necesitamos pasar por diferentes tareas y exámenes para poder alcanzarlo, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente estaba haciendo el Señor en su ministerio. El Señor estaba yendo a predicar a un lado, a sanar enfermos, liberar demonios, limpiar leprosos, resucitar muertos. Y todo esto era de gran bendición para la gente, y la gente estaba creyendo. Muchos venían y Él estaba enseñando a sus discípulos a ser piadosos. Sin embargo, hermanos, esos pequeños uppdrag, como le decimos en sueco, esas pequeñas misiones que estaban haciendo, no eran el final. Ese era solamente parte del proceso para alcanzar la meta final, el propósito divino. Hoy tenemos la bendición de ser amados por Dios. Hoy se nos ha concedido una fe para creer en Él y ser salvos. Hoy se nos ha dado vida. Sería una pérdida muy grande, hermano,
Que tú te distraigas en medio de los afanes de este mundo, en medio de las pequeñas cosas que tienes que hacer en este mundo para poder llegar y alcanzar ese propósito que Dios te ha dado. Imagínense que en medio de este milagro que el Señor ha hecho, hermanos, que el Señor se hubiera desviado completamente y que el Señor tal vez se hubiera ido con ellos y halagado, porque lo que querían estas personas era nombrar rey a Jesucristo. Querían nombrarlo su propio rey. Querían desviarlo completamente del camino. Y el Señor inmediatamente dice, no, así no. Yo he venido para un propósito divino, un propósito más elevado que simplemente sacar demonios. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Nos distraemos de verdaderamente el propósito por el cual el Señor nos ha creado. Sí, claro, el mundo trae sus afanes. Sí, tú los experimentas a diario, yo los experimento a diario. Pero no debemos dejar que esos afanes nos distraigan de la verdadera razón por la que estamos aquí. No podemos permitir que eso nos saque del camino. Estamos aquí, hermanos, para vivir para Él, para su gloria. Hermano, mira la cruz. No valió la distracción, no valieron los halagos, no valió la misma exclamación de un discípulo como Pedro. No valió para frenar el propósito divino de Cristo. Mateo 16 nos lo enseña muy claro. Dice, Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. Pero, en pocas palabras, el Señor le está recordando que Él tiene que morir. Y Pedro, con muy buenas intenciones, le está diciendo, Señor, ten compasión de ti, porque estás diciendo eso. En ninguna manera tal cosa te acontezca. Y el Señor, con estas palabras llenas de amor, le dice, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Se necesita amor para decirle la verdad en la cara a Pedro, ¿verdad? Era un tropiezo. Su mente y sus cosas estaban puestas en las cosas de los hombres y no en el propósito eterno de Dios. Hermano, amigo, no pongas más tu mirada en las cosas de los hombres y pon la mirada en las cosas eternas. Vamos a tener muchos temas discutibles aquí acerca del Día del Señor. Hemos tenido una reunión con miembros y hemos hablado respecto al Día del Señor, respecto a la obligación que tenemos de honrar a Dios en su día. Esto puede causar muchos problemas y tropiezos. Tal vez muchas iglesias nunca tocarían estos temas porque son muy difíciles. Es mejor no molestar a la gente y que la gente de pronto se vaya. No, tenemos que hacerlo porque es lo que Cristo dice. Así la iglesia se quede vacía. No pongas la mirada en las cosas de los hombres. Mira a Cristo, mira su cruz, mira su decisión, mira, hermano, la convicción. No se dejó seducir por nadie, tenía claro su camino. Ni aquel discípulo que amó le permitió que lo desviara de su verdadero camino y lo llamó Satanás. El motivo de que vivas tan frustrado, intranquilo y triste es porque no estás mirando a la cruz, es porque estás mirando mucho a los hombres. Quizás estás poniendo mucho tu mirada en los hombres y por lo tanto te frustras. Pero si hoy decides poner tu mirada en las cosas del cielo primero, entonces el propósito divino de Dios se llevará a cabo en ti. La gloria de Dios hará que tu alma prospere y florezca tu vida. Y no estoy hablando de dinero. Pero hay un punto, hermanos, aquí mucho más fuerte. Y es cómo la ceguera puede producirnos y introducirnos a la vanidad. Cómo la vanidad de este mundo puede cegarnos a tal punto en que vamos a tratar de... Dios tiene un propósito con nosotros. Y dice que sus planes son muchos mejores que los nuestros. Uno de los reformadores dijo, Señor, si mis planes no son tus planes, destrúyelos, rómpelos todos, hazlos polvo. ¿Por qué muchos de ustedes no son capaces de decir esto?
Porque ustedes quieren vivir su vida como ustedes quieran y no como Dios quiere que ustedes la deban vivir. Por eso ustedes nunca de su boca dicen, destrúyelo, Señor. No. Ustedes se creen reyes de sus propias vidas y Cristo todavía no es su rey. Y por lo tanto, palabras como esta los traspasan y los hacen pensar en muchas cosas y los hacen pensar en si verdaderamente esto vale la pena. Cristo vale toda la pena. Cristo glorioso vale toda la pena. Debemos vivir para Él. Es una pérdida de tiempo entregarse a otras cosas y confiar en los hombres. Si hoy decides poner tu mirada en las cosas del cielo, el propósito divino de Dios se llevará a cabo en ti. Y prosperará tu alma y vivirás de una forma correcta en este mundo. La ceguera producida por la vanidad. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. No podían entender las palabras de Jesús, a pesar de que él ya antes, Lucas nos cuenta que ya él antes había anunciado su propia muerte. ¿Por qué no pueden entender lo que el Señor les está diciendo si se lo está diciendo de forma tan clara? Voy a ser entregado. ¿Por qué razón no pueden entender? El momento en el que están viviendo y en el momento en el que el Señor les está diciendo, están viviendo un momento de júbilo. Toda la multitud está contenta, el joven fue liberado. Pedro, Juan, Jacobo han visto la gloria de Dios en el monte. Habían escribas que les estaban reclamando y diciendo, ustedes no pueden liberar a este demonio. Llega el Señor Jesús como el papá de los pollitos y saca al demonio y todos ven que sí podemos, ven que nosotros sí podemos. Todos están contentos, todos están felices. El padre del niño está lleno de gozo y toda una multitud está reconociendo que Jesús es un enviado de Dios. Es más, Lucas, mucho antes, cuando él resucita al hijo de la viuda de Naín, dice que toda la gente, todo el pueblo tenía a Jesús por profeta. Era claro entonces para muchos que él era el Mesías, pero la creencia judía respecto al Mesías era que este sería un guerrero con autoridad y un gran líder político y militar, un guerrero que libraría a su pueblo de sus opresores. Y lamentablemente, hermanos, esta misma convicción estaba en la mente de los discípulos. Ustedes saben, hermanos, que nosotros somos personas que si se nos enseña algo desde niños, nosotros recibimos esa enseñanza como algo si fuera real, aunque fuera una mentira lo que se le enseñó al niño. Ellos han sido enseñados de esta manera y el Mesías no puede morir. El Mesías tiene que guerrear y librar al pueblo de la opresión. Jesús aparece y tiene todas las señales del Mesías, pero Jesús les dice que se va a morir. Esto los devastaba por completo y por eso hacían oídos sordos y decían, por eso Pedro se atreve a levantarse, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera estas cosas te acontecen. Esto era lo que se le había enseñado al pueblo en su época. Esto es lo que se le enseña al pueblo, al pueblo judío en esta época también. Por eso para ellos Jesús es un blasfemo. Por eso yo nunca voy a poder comprender cuál es la idolatría con Israel de muchas iglesias evangélicas. No entiendo por qué tanta idolatría con el pueblo judío en muchas iglesias. Ve a Israel, habla con un judío ortodoxo, te escupe la cara cuando digas que Jesús es Dios. No entiendo por qué tanto malo entendimiento y tantas malas enseñanzas en las iglesias. Es claro para muchos que Él es el Mesías, pero no cumple los requisitos que ellos están esperando de Él. Y esto, hermanos, pudo traer muchas dificultades en la mente de sus discípulos. Cumpliendo lo que dice la Escritura, de la misma forma, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mis hermanos, pues esa misma interpretación lamentablemente la sufría cada uno de los discípulos. Los discípulos habían sido enseñados de la misma manera. Esperaban que Jesús tomara el poder y de cierta manera gran parte de la felicidad que ellos sentían era que si Jesús tomaba el poder, ¿quién iba a gobernar con Él? Ellos.
Estaban cegados completamente, hermanos. Por eso ellos no pueden entender. Haced que se os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras. Hay una atmósfera de gloria, hay júbilo, y de cierta forma todos están felices. Y como discípulos, hermanos, metámonos en la vida de los discípulos. Y quizás los invito a que se imaginen esta escena y los discípulos están totalmente felices. Si mi maestro está siendo adorado y alabado por toda la multitud, yo me pongo feliz. Naturalmente voy a estar contento de que la gente reconozca que mi maestro es el Mesías. Pero inmediatamente el Señor dice que Él va a ser muerto y que Él va a ser entregado en manos de hombres. Es por esta razón que cuando el Señor les dice, acontecerá que yo seré entregado, ellos no pueden creer. O mejor dicho, no es que no puedan escuchar y no es que no lo puedan creer, es que para ellos es imposible. Ellos no tienen deseos de entender lo que el Señor les está diciendo, y por eso dice que ellos no podían entender esas palabras. Están completamente cegados por la vanidad y la vanagloria del ministerio terrenal, y no pensando en el ministerio y el propósito divino eterno. Eso nos puede pasar a muchos, y eso puede pasar en muchas congregaciones, y eso ha pasado alrededor de la historia de la iglesia muchísimas veces, donde los triunfos digamos, de que la iglesia crezca, de que vengan personas, de que personas conozcan al Señor, puede incluso nublar la misma predicación del evangelio, puede incluso nublar, hermanos, el verdadero propósito de la iglesia. Por eso hoy encontramos muchas iglesias que funcionan como templos, como museos, como ONGs, y no están predicando el evangelio. Se gozaron de los triunfos terrenales, olvidaron de predicar a Cristo y a este crucificado. Esto puede pasar con nosotros como iglesia. No estamos exentos de que esto pueda pasar, de que algún día nos gocemos tanto en lo que estamos viendo nosotros, y todos tan bonitos, y todos compartiendo, y todos siendo felices, que se nos olvida ya predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Cuántas veces en consejería vienen personas con pecados y quieren un consejo y lo escuchan verdaderamente, y vienen con el anhelo de que verdaderamente se les dé un consejo? Vienen por el consejo, pero el consejo no es precisamente lo que ellos estaban esperando que se les dijera. Entonces vienen, reciben el consejo y dicen, ok, el hermano ha dicho esto, pero yo lo haré de esta manera. Al final, ¿qué importa? Luego viene otro hermano y le toca el hombro, le dice, por ahí no es. Y el hermano dice, está bien, pero de igual manera lo haré. Luego viene otra vez otro hermano, toca el siguiente hombro y le dice, por ahí tampoco es. Y también dice, bueno, pero es que todo está tan chévere. Al final resultan y vienen aquí destruidos. Básicamente eso es lo que está pasando con los discípulos. No se gloríen de lo que está pasando. No se dejen cegar por la vanidad y la adulación de la gente. Yo voy a ser entregado. Eso es lo que está diciendo el Señor. La ceguera del pecado es así, hermanos. El ciego por la vanidad tiene una capacidad enorme de ver el pecado en otros, pero es un ciego cuando se trata de sí mismo. Es un ciego cuando se trata de revisarse y de examinarse. Los discípulos están embriagados por los halagos, al punto que ignoran lo que el Señor les dice. No lo pueden entender. No que no hayan escuchado lo que el Señor dijo. Simplemente están llenos de vanagloria y no quieren hacer caso de lo que Cristo les está diciendo. Lo mismo que pasa con muchos de nosotros aquí. Sabemos que Cristo ha dicho algo. Sin embargo, no nos importa y hacemos orejas sordas. No porque no hayamos escuchado el mensaje que Él dijo. Sencillamente en nuestros corazones no tenemos el deseo de obedecerlo. Y lo pueden gritar con un micrófono o con un megáfono. Y si no hay deseo de obedecerlo, no lo vamos a hacer. La admiración, el poder y las demás cosas que estaban viviendo los hacían pensar en un reino terrenal. Los discípulos creían que el reino del Mesías se desarrollaría en Jerusalén, en el ámbito del poder político, donde Jesús combatiría la ocupación romana. Esto lo encontramos nosotros incluso después de la crucifixión, después de la resurrección, cuando el Señor se aparece en Hechos 1. Si quieren, lean Hechos 1 después de que salgan de aquí. Y están todos ahí reunidos. Dice, estaban los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Señor, ¿arreglarás todo esto que está pasando? ¿Vas a gobernar? ¿Vas a ser un guerrero? El Señor responde y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi interés no es el reino en este mundo, mi interés es de que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y este mensaje lo propaguen por todo el mundo. Ese es el verdadero propósito divino. Por eso ellos no podían entender. Vemos, hermanos, aquí claramente, Hechos nos narra que ya han visto la crucifixión, que han visto la resurrección, que el Señor se les aparece, y aún continúan con esta idea en su mente de que si Él va a gobernar Jerusalén y si va a librar todo Israel de la ocupación romana. Por eso Lucas nos dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Ahora, es muy posible que usted se esté preguntando: hermano, pero el texto dice, usted está diciendo que ellos no querían escuchar, y el texto dice que las palabras le estaban veladas. ¿Acaso no se está contradiciendo Lucas ahí? No, no se está contradiciendo en lo absoluto. Su pecado los llevaba verdaderamente no querer entender lo que Jesús les estaba diciendo. Sin embargo, Jesús también quería que estas cosas las pudieran recordar más adelante. Vendría un tiempo en el que los mismos hechos, las mismas cosas que iban a vivir, les iban a hacer recordar estas palabras. Por eso leemos en los evangelios y en el relato de los hechos: se acordaron de tal día que había dicho tal palabra, cuando se encontraban enfrente de lo que el Señor había dicho. Hermano, tú que estás aquí en esta mañana, ten cuidado. Ten cuidado de desviarte. Tenemos un ejemplo claro de nuestro Señor, que fue directo al propósito divino. Amigo, es fácil resbalar y terminar lejos del camino. No dejes que los pequeños triunfos en este mundo terrenal te lleven a perder de vista el propósito de Dios en tu vida. Quizás ya estás perdido y estás aquí. Quizás has resbalado y estás un poco retirado del camino por estar yendo detrás de tus propios intereses y no detrás del propósito que Dios tiene para ti. Arrepiéntete. El final de los que siembran por fuera del reino de Dios es cosechar muerte. Jugarse la vida cosechando y sembrando, esperando recoger cosas en este mundo terrenal, es recoger la muerte al final. Cuidado. Nos espera un reino eterno. No cambies la primogenitura por un platado de lentejas. No cambies el reino eterno por cosas de este mundo. Levántate, ponte en pie y sigue el ejemplo de nuestro Señor. Busquemos con diligencia el propósito divino. Amén. Oremos. Amén.